Apóstata de hoy en día. ¿Qué es la apostasía? Bueno, aquí tengo la Biblia Nácar y Colunga, te la voy a leer enseguida. Pero según la apostasía, según la Real Academia Española, que te lo voy a leer según la Real Academia Española, ¿qué es lo que dice? Según la Real Academia Española, dice esto. Dice, no te voy a leer lo que quiere decir en griego, no, pero te lo voy a leer según lo que está en castellano en español. Hoy en día, la apostasía es reclamada por la ciudadanía con un derecho como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Las personas que piden constar como apóstata o que se elimine todo registro de pertenencia a un determinado grupo de creyentes y que deje de incluírseles a los efectos pertinentes como miembro del grupo, sobre todo en aquellos casos en que la adscripción se produjo sin tomar en cuenta su opinión. Esto quiere decir es porque la Iglesia Católica bautizaba niños sin su consentimiento, porque son niños, y el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Esta apostasía entró en España desde el año 1980 para acá, o en Europa, hablándolo así. En el Estado español, dice así, garantiza tanto el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, como el derecho a la apostasía. La ley orgánica y en 1980 del 5 de julio, en su artículo segundo, apartado y epígrafe, estipula la libertad religiosa de culto garantizada por la Constitución, comprende con la siguiente inmunidad de coacción: el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesa ninguna. Cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas. No obstante, de declarar sobre ellas hay que tener en cuenta que en virtud del principio de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, no es de aplicación a la Iglesia Católica, que se rige por los acuerdos del año 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Óigase bien. El derecho de cancelación, conocido como derecho de oposición, se extiende a las bases de datos y registros de cualquier organismo. En ese sentido, la Agenda Española de Protección de Datos ampara a los ciudadanos en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Si un organismo se niega a dicho borrado, vulnera el artículo 16 de referida ley orgánica, así como los artículos 31, 32 y 33 de la Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, que la desarrolla. Le apunto las comas porque son importantes en esto, porque estos son artículos y decretos. La aplicación de este principio a los libros de bautismo fue inicialmente apoyada por una sentencia de la Audiencia Nacional el 23 de 2007, hace poco, está fresquita. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 19 de septiembre del 2008, rechazó que los libros parroquiales de bautismo puedan entenderse constitutivos de un fichero en el sentido que regula la ley orgánica del 15/99, ni en estos casos el dato que en los mismos se refleja, es inexacto o no, puesto el día o completo, ya que el bautismo tuvo efectivamente lugar. El Tribunal Supremo de España ha continuado manteniendo esta jurisprudencia en posteriores recursos. La Agencia Española de Protección de Datos recurrió esta interpretación ante el Tribunal Constitucional y ante el propio Supremo, denegado los recursos. Puede seguir leyendo todo esto que está. La apostasía, según yo se lo voy a decir a usted, la Iglesia Católica o los católicos, según nosotros somos apóstatas y según los musulmanes a nosotros los llaman infieles. ¿Qué sucedió? Usted sabe lo que pasó en América cuando podemos hablar de
1300 años atrás, cuando nació la Iglesia Católica, que Pablo le avisó a los cristianos, le habló a Timoteo, le habló a todos ahí, que en los postreros días se levantarían falsas doctrinas y por lo cual se levantaron. Y nosotros sabemos y lo tenemos por doctrina que la Iglesia Católica sí es una secta y además con su bautismo, con sus creencias de la idolatría. Mas, sin embargo, nosotros podemos constar con Biblias como esta Biblia Nácar y Colunga, que es del año 1964, que tengo las otras Biblias Nácar y Colunga diferentes a esta. Este es del año 1964, aquí se lo pongo, que es una buena y excelente versión. Y por eso yo le voy a decir una cosa: todas las religiones se contradicen en muchas cosas, hasta en los bautismos. Los Jesús solo, los chungos solo, los que solo se bautizan en el nombre de Jesús, herejes. Está la Iglesia Católica, que bautiza niños y después los deja criarse como el zacate, como la grama, sin la chapeadora. No son grama de jardín. Están los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, y les puedo enumerar todas las religiones, incluso las llamadas pentecostales, incluso iglesias de Ministerio Selim, no así nosotros que somos aparte de ellos en este aspecto, porque todos creen en una cosa, pero menos se contradicen en los diezmos. Y yo por eso le voy a leer a usted en Malaquías capítulo 3, versículo 10, a lo que le recetan a todo mundo. Y por eso la Biblia dice que maldicientes no heredan el reino de los cielos. Ahí tenemos el caso nosotros de Balaán. En Judas capítulo 1, versículo 11, que se me vienen los versículos hoy a la cabeza, se lo doy a usted. Que dice que muchos siguieron los caminos de Caín, Balaán y los de Coré. Porque esta gente se amotinaron por causas económicas, por causas de dinero. Y yo le puedo justificar a usted que hoy en día hay un gran número de un 99,99% que están predicando por fines lucrativos. Recuerde que aquí en Barcelona están cobrando por entrar a las iglesias. Incluso están vendiendo los mensajes cada día. Y yo le digo a usted, a ver si yo ni le pido a usted que me dé un like de lo que yo enseño. Ni eso le pido. Ni le pido que se suscriba. Pero yo le voy a decir a usted que vaya compartiendo estos vídeos que yo voy subiendo. Porque es necesario. Porque hoy en día aquí en Barcelona, para entrar a una iglesia tiene que comprar la silla de adelante para sentarse. No es que se la va a llevar para la casa, sino que paga la hora que va a estar ahí viendo el show que se montan, el espectáculo. Y para bautizarse usted tiene que pagar también para bautizarse. No le digo así para casarse, porque eso sí ya son cosas, eventos que se gasta dinero. Porque eso tiene que ponerlo, no sé, ¿quién? ¿La novia o el novio? Pues no lo sé. Bueno, alguna boda hemos tenido nosotros y sé que se gasta dinero. Pero en los bautismos, hermanos, yo estoy de acuerdo cuando alguien te invita a predicar a un sitio a que te tienes que desplazar a 100 kilómetros o a 150 kilómetros por hora. Yo te digo una cosa, ahí, si no recogéis una ofrenda para entregársela a esta persona porque no va volando, porque el gobierno puede legislar leyes, puede decir de que esta nació niño y después era niña, son leyes de hombres, pero eso no te va a quitar de que te nazcan alas y vas a ir a volar. No, eso no es, eso es imposible. Entonces hay que ponerle gasolina o gasol o diésel al coche o al carro, como se dice aquí, y al coche, como se dice aquí, y poder, hasta se paga peaje. Hay peajes que son de 10 y 12 euros. Pues eso es muy diferente a lo que yo te voy a leer a ti lo que dice aquí Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. En el 9 en adelante te lo voy a leer, lo que se le aplican a todos los hermanos de las iglesias. Dice así en esta Biblia Nácar y Colunga del año 1964. Te lo leo. Dice así: malditos, así dice, malditos seréis de maldición, porque me estáis robando la nación toda entera. Aquí le está hablando a Israel, no le está hablando al pueblo de Dios. Recuerde que nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros somos iglesia, nosotros somos la esposa del Cordero. Por eso hay que leerse Apocalipsis capítulo 19, que nosotros somos aparte. Y por eso Pablo no reclamaba y no pedía diezmos, si el único que pedía diezmos era Judas, el apóstol. Por eso a estos pastores evangélicos que solo piden diezmos y que tratan de ladrón a la gente y la maldicen,
Ya saben lo que les espera, porque nosotros no podemos ser, dice la Biblia, de dos fuentes, una amarga y una dulce. No podemos bendecir y maldecir como Balaán. Y eso yo le doy versículo a usted, para que lo sepa. Judas capítulo 1, versículo 11, hasta el versículo le doy. Entonces dice así, miren, en el 9, en el 10 se lo voy a leer. Traed íntegramente los diezmos al alfolí, para que haya alimentos en mi casa, y probadme en esto, dice Yahvé de los ejércitos. A ver, dice, a ver, si no abro yo las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la bendición sin medida. Esclusas son como llaves, dicen según el diccionario, son puertas que están cerradas. Pero eso es para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Jesucristo. Nosotros no somos pueblo, nosotros somos sus hijos. Nosotros no somos particulares. Quiero que me entiendan eso. Nosotros no somos particulares. Óigase bien. Y derramo sobre vosotros la bendición sin medida, y impediréis que la langosta os aflija, devorando los frutos de la tierra, y las viñas de los campos no serán estériles, dice Yahvé de los ejércitos. Todas las gentes os llamarán, o todas las naciones, dice aquí, dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Yahvé de los ejércitos. Aquí le habla al pueblo de Israel, a su nación. Y por eso ten cuidado con estas doctrinas que te están metiendo, porque esto es apostasía, esto es herejía, porque vosotros no leéis la palabra del Señor. Por ese es el problema que tenéis, que no escudriñáis la palabra del Señor. Y yo les voy a leer a ustedes en Números capítulo 11. Y van a ver a un grupo apóstata por completo en el libro de Números. En el libro de Números, y vas a encontrar lo que pasó en Números capítulo 11, versículo 4. Los adelanto ya de una vez, porque los tengo en memoria estos versículos. En Números capítulo 11, versículo 4. Y dice así su palabra. En la Biblia Bobri Cantera dice chusma, pero en esta voy a ver lo que dice. Se lo leo. El vulgo, dice, ¿sabe? El vulgo. Advenedizo. Fíjese bien, gente vulgar, gente deshonesta, no eran hebreos. En otras dice el pueblo, los extranjeros, dice en otra Biblia, creo que en la Reina de Valera dice extranjeros. El vulgo advenedizo, que en medio de ellos habitaba, tenía tantas ganas de comer carne, que aún los hijos de Israel, o sea los hebreos, se pusieron a llorar y decir, ¿quién nos diera carne que comer? Como nos acordamos de tanto pescado que de balde comíamos en Egipto, los cocombros. De aquí cocombros en catalán, es una palabra que está en catalán. No sé si en español no es mucho, en hebreo puede ser. Cocombros son pepinos. Pues cuando uno va al mercado dice, quiero un pebro, es un pimiento rojo, un pimiento verde, un chile, de chile. Y cuando uno va al mercadillo pide pepinos, pero a veces los catalanes, uno les habla en catalán y se cocombre. Entonces dice así en esta versión. Óigase bien. ¿Cómo nos acordábamos de tanto pescado como de balde comíamos en Egipto? De los cocombres, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ahora está seco nuestro apetito y no vemos sino solo maná. Ese es blasfema. Hoy en día, yo le voy a decir una cosa. La gente ya no quiere que se les predique. Yo un día hablaré sobre lo que es la alabanza. La alabanza también tiene su punto de apostasía hoy en día, y mucha. Porque yo estoy de acuerdo, los músicos de la iglesia tienen derecho a vivir y a comer, porque tienen mujeres, tienen hijos que mandarlos a la escuela, al colegio, al instituto, tienen que mandarlos a la universidad y todas esas cosas. Y yo estoy de acuerdo de todas esas cosas. No estoy así de acuerdo los que se lucran y de todos y dicen que son levitas, porque no se han leído toda la carta a los hebreos, que el sacerdocio levítico ya no está al servicio, ni en Israel, mucho menos, ni mucho menos en el pueblo de Dios.
ni en el pueblo de Israel, ni mucho menos en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es posible que os llaméis también iglesia y llaméis pueblo? ¿Cómo está eso? No se entiende. Eso es como comer patatas con camote o tamal con tortilla. No lo vas a entender porque estás comiendo masa con masa. No son buenas las mezclas, por eso no debéis de enyugar, le dijeron a Israel, un burro con un buey, porque no van a tirar surco recto, los surcos van a ser torcidos y más que torcidos. Entonces nosotros no podemos llamarlos pueblo y llamarlos iglesia a la vez. Mira, aquí tengo varias Biblias Nacariculunga pequeñitas, pero tengo esta que me gusta porque en esta Biblia Nacariculunga te voy a leer cómo en parte Pablo le hablaba a los Gálatas y les decía, oh Gálatas sincesos, oh Gálatas insensatos, dicen unas versiones, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Habiendo empezado por la carne vas a terminar, habiendo empezado por el espíritu vais a acabar en la carne. Entonces os voy a leer lo que decía Pablo a los Gálatas aquí en esta Biblia, que vas a quedar impresionados porque muchos dicen que tienen el Espíritu Santo y que hablan lenguas, y cuando les hablamos un poco del tema del diezmo, les hablamos el don de sanidad, le hablamos del don de fe, el don de ciencia, no tienen idea. Cuando les hablamos de los 7 espíritus de Dios, creen que solo se habla en Apocalipsis y salen con unas cosas, por ejemplo con este candelabro. Yo porque voy a los mercadillos y me compro cosas así, a los mercados o a los museos y los compro, pero es para tenerlo, porque yo no creo, como muchos creen, en el sonido del chofar. Y además ese chofar que llevan, ese gran cuerno largo así, no es cuerno de carnero, es de un animalito del desierto, no es ni de carnero, lo saco de la duda a vosotros. Y mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 dice esto. Vas a quedar maravillados lo que dice en Gálatas en esta Biblia Nacariculunga del año 1964, porque tengo el año 1965 y tengo la del año 1975 también. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 se los voy a leer. Mira, a ver si los podéis captar en ese aquí, a ver si se los puedo poner. Gálatas capítulo 3, 4, 5 y 6 en adelante. En esta Biblia dice así, en Gálatas, se lo voy a leer desde el 2 mejor, porque para que tenga un poco más de originalidad de esto. En el 1 en adelante, oh insensato Gálatas, que es del 1. ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo como muerto en la cruz? Una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Habéis recibido el Espíritu por virtud de las obras de la ley o por voluntad de la predicación de la fe? ¿Cómo lo recibiste? ¿Por fe o por la ley? Les preguntó Pablo. ¿Tan insensatos sois? Les vuelve a preguntar. ¿Tan tontos? Dicen unas versiones, en otras dice estúpidos, otras dice sin sesos, unas versiones que tengo por ahí. Habiendo comenzado en espíritu, ahora acabáis en carne, les dice aquí en esta versión. Óigase bien lo que dice en esta Biblia, que en otras versiones no lo dice, solo en esta versión lo dice. Tantos dones habréis, no habéis. Habéis es de ver y habréis es de tener, a que me lo entienda. Mire, por eso es importante estudiar la palabra del Señor, estudiar el castellano. Nosotros somos de habla hispana, aunque nos diga que no somos latinos porque no hablamos latín, no importa, no pasa nada, pero si hablamos español o castellano. Aquí dice habréis, no dice habéis. Habéis es de haber visto. ¿Habéis visto? Y habréis es de que tuvimos o de tener. Amén. Es del verbo. Dice, ¿tantos dones habréis recibido en vano? Dones. Sí,
que sería en vano, les dice Pablo, se los afirma, sí que sería en vano, el que os da el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Les vuelve a decir, si el Espíritu Santo en nosotros está y mora en nosotros, ¿cómo es posible que estéis siendo arrastrados y engañados por falsas doctrinas? Que tú mismo estés comprando la palabra de Dios, tú mismo estás prostituyendo. Por eso Pablo les hablaba de estas cosas, porque eso es venderse, eso es no tener valor, eso no es no tener dignidad, como lo dice en la carta de Judas. Toda la carta de Judas, léasela, va a ver que dice que muchos ángeles no tuvieron dignidad y abandonaron sus moradas celestes y por eso son atormentados cada día, dice en una versión, y esperando el día del juicio. Porque no tener dignidad, léase en Colosenses capítulo 2 y se va a entender usted en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 lo habla más claro, que antes de que Cristo no había muerto, pero caminaba todavía, nosotros éramos deudores. No teníamos identidad, no teníamos dignidad, no teníamos ni nombre, pero Él lo clavó todo en la cruz, borrando todo pecado, toda malicia, toda maldad. Pero ¿por qué el hombre va y se profundiza a las profundidades de la mar a sacar basura de su recuerdo y quiere estarla viviendo? Por eso tenga mucho cuidado usted, porque es que la palabra del Señor nos habla muy claro a nosotros sobre esto. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos aclaraba aquí en Gálatas capítulo 2 cuando dice que el apóstol Pedro fue llamado a predicar a los judíos foráneos, a los judíos circuncisos, y a nosotros nos llamó a predicar el evangelio, nos llamó y nos predicó Pablo a los gentiles, que somos nosotros los incircuncisos del cuerpo. Pero Pablo nos pide a nosotros que seamos circuncidados del corazón, como lo dice en Romanos capítulo 2, todo, léaselo, va a ver qué maravilla de palabra. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, yo quiero que me hagan preguntas y que aporten también ahí sobre lo que han descubierto de hoy en día, de lo que se está viviendo hoy en día, el comercio del evangelio de Jesucristo? El comercio que se está viviendo hoy en día, que se está vendiendo, no estoy hablando cuando dicen que se vende las Biblias. Las Biblias tienen un valor, tienen un precio, son hechas a imprenta y tienen un valor. Yo me he gastado también un dinero comprando Biblias. Lo que no voy a hacer es comprar mensajes o comprar alabanza. Porque tenga cuidado usted, porque hay muchos cantantes divorciados y se han vuelto a casar. Dígame, ¿qué pueden fluir estos hombres? Y hablan de matrimonios tóxicos. Eso es apostasía también. Todo eso se está moviendo hoy en día. ¿Cómo es posible que si usted dice que usted ha recibido lo que Pablo les decía a los Gálatas, aquí se los decía, mire, ve, ¿tantos dones habréis recibido en vano? ¿Tantos dones? Si quiere se lo leemos en Corintios capítulo 11, los dones. ¿Cuáles son los dones? Porque muchos tienen confundidos que si hablo en lenguas tengo el Espíritu Santo de Dios. Cualquiera puede imitar lenguas, cualquiera, un mundano lo puede hacer, sin haber aceptado a Jesucristo. Si hacen chistes, si hacen memes de muchos pseudoapóstoles, pseudopastores, pseudoprofetas de hoy en día, que dicen que hablan en lenguas, pero hasta juegan con el don de sanidad, llevan gente sentada, a saber de dónde la contratan, o hermanos de otras iglesias los llevan en sillas de ruedas y los levantan, dicen ellos, según la oración. Eso es mentira también. Eso es apostasía y la gente se lo cree. Yo no me creo esas cosas. Sí creo que hay don de milagros, don de sanidad, claro que sí lo creo. Que hay don de ciencia, sí, claro. El escudriñar la palabra del Señor. Por eso en Marcos 12:10, Jesús les dice a los apóstoles y a los fariseos, porque estaban todos juntos ahí, Jesús les predicaba a todos y les dice, aún ni esta escritura habéis leído. Y por eso vamos a hablar un día sobre esto, que muchos dicen, ¿dónde están los años perdidos de Jesús? Que Jesús no perdió ni un día, hombre. Los perdidos sois vosotros, o algunos que os dejáis engañar. Pero vamos a ir descubriendo la palabra del Señor, porque sabe, los mismos fariseos llamaban maestro a Jesús. Ya tocaremos ese tema. Primero fue Nicodemo y por ahí.
Entonces, porque Nicodemo era maestro de la ley. Y por eso quiero dejar claro a vosotros qué es la apostasía. Aquí la Real Academia Española lo deja claro. Que aquí la gente en España, los que eran bautizados, hacen una carta jurídicamente con un abogado y la mandan al Vaticano renunciando. ¿Y qué es apostasía? Según muchos, ser rebelde, ser desertor, ser de izquierdas. Y yo le voy a decir una cosa a usted. Yo recuerdo en mi país que cuando mi padre murió, hubo una guerra en ese tiempo, le dieron fuego a los archivos, se quemó lo que le llaman feedad de bautismo, o la fe, y a través de eso a ti te daban una partida de nacimiento, y si no tenías eso no te daban una partida de nacimiento. Eso porque era cuando la Iglesia Católica gobernaba, el Papa Cesarismo y el Cesaropapismo, cuando Constantino gobernó el mundo, o Roma, y luego la caída de Roma, que hoy yo le voy a decir una cosa, sin duda, la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras y de las que se mueven hoy en día, sin duda, no tenga ninguna duda usted. Ya hablaremos del pequeño cuerno que está ahí, alrededor de las 7 colinas. Ya hablaremos y predicaremos de estos asuntos. Y por eso yo no quiero dejar en duda a nada ni a nadie, ni engañar mucho menos. Y también enseñaré que, porque muchos me dicen, ¿y usted de qué vive? ¿Cómo paga los locales de la iglesia? Yo digo una cosa, nosotros no predicamos otra cosa. El que da con voluntad y por amor en su corazón. Y yo trabajo, yo sudo. Ahora estoy de vacaciones. Ya volveré al trabajo. Y felizmente, porque para todo hay tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo mismo trabajo, para que nadie vaya a decir que me ha dado de comer. Y empezaba a hablar Pablo, ¿no? Lo que había sufrido, lo que había pasado. Hoy la apostasía, lo vuelvo a decir, no solamente es lo que aquí en Europa le llaman a renunciar a ser católico, a renunciar a haber sido bautizado cuando fue niño, cuando sus padres tomaron decisiones cuando era niño, cuando sus padres tomaron decisiones cuando apenas tenía 14 y 15 años, que era afirmar la fe, que lo llevaban a confirmarse. No, nosotros creemos en aquello que dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 2, versículo 6, algo así por ahí está, que dice, instruye al niño por los caminos que debe de andar. Dice en esta versión que tengo aquí, la de Joan Guitera Vilanova, en esa versión así dice, por el camino que debe de andar, porque cuando sea viejo seguirá en ellos. Así lo dice. En otras dice, instruye al niño en sus caminos, cuando fuese viejo no se apartará de ellos. Cuando sea viejo, cuando sea joven, sí. Son unas personas un poco trastocadas y hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Entonces, la apostasía cogió fuerza hace muchos años, junto con el ecumenismo. Ya también tocaremos el tema. Pero hoy en día es cuando más fuerza ha cogido. Porque yo se lo vuelvo a decir, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Todo el mundo se mueve por dinero, eso es lo que quiero decir, porque eso es lo que se movía el refrán de aquellos tiempos. Y como está el dicho, que por la banana, no por la plata, la mona no conoce la plata, conoce la banana, aunque no la conozca, pero cuando alguien le da un banano a un mono, enseguida sabe cómo se pela sin haberlo visto la primera vez. Y hasta baila, por eso está el dicho, por la banana baila la mona. Muchos predican hoy por dinero, no predican por ser llamados o escogidos. Porque la palabra de Dios tiene muchas dos palabras que ahí dice, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero estos no son ni llamados ni escogidos, son metidos. Yo os dejo aquí un saludo, que Dios me les bendiga. Y con la versión Nacaricolunga, que esta Biblia de Nacaricolunga que dice BCA. No, dice BAC. BAC quiere decir Biblioteca de Autores Cristianos. Eso quiere decir Biblia Nacaricolunga del año 1964. Aquí os dejo con esta hermosa Biblia. Un saludo, que Dios les bendiga y hasta pronto y hasta luego. Aquí los dejo. Ahí está. Ahí está. Con esta excelente versión.